Bien, como les decía, el tema de las conexiones internas del PLC, a esto me refería. ¿Qué significa interna? O sea, yo estoy alimentando desde el mismo punto diferentes salidas o entradas, puede ser lo mismo, eso es indistinto, ¿sí? Y sus salidas son independientes, o sea, yo puedo conectar independientemente cada uno, ¿sí? Fíjense, acá este lo puedo alimentar con 24 o 12 volts y este lo puedo alimentar con 24 o 12 volts. O directamente si tiene salidas a relé van a ver que encuentran mayormente este dibujo de acá, ¿sí? Yo voy a tomar un diagrama de referencia a un PLC básico. Cada marca y cada PLC tiene su diagrama de conexión específico y mayormente viene en un manualcito cuando uno lo compra, pero con esto básico se va a poder entender. Casi todos los PLC tienen una línea de alimentación, pueden encontrarla con LM y al lado el dibujito de la Tierra, ¿sí? O pueden encontrarla con 24,0 y al lado el dibujito de la Tierra también, ¿sí? Depende si es de corriente alterna o corriente continua, cómo deben conectarlo, ¿sí? Si son de corriente alterna, 24 o 110. Si son de corriente continua, mayormente todos los PLC son de 12 volts, ¿sí? Perdón, de 12, de 24 volts, ¿sí? Bueno, y yo tendría que hacer el diagrama de conexión. Para esto lo que tendría que hacer es lo siguiente. Voy a alimentarlo con una fuente yo de 24 volts, ¿sí? De esta manera. Y ahí lo voy a alimentar hacia la Tierra. Bien, yo acá le estoy poniendo una fuente de 24 volts de corriente continua, ¿sí? Porque voy a considerar que este PLC tiene una fuente de alimentación de 24 volts de corriente continua. Y vamos a arrancar con el tema de las entradas, ¿sí? Bien. Las entradas siempre, como les dije, mayormente están representadas con la letra I y vienen ya por un sistema de bit de memoria del PLC identificadas con ciertas cantidades. Siempre van relacionadas. Después les voy a pasar unos catálogos, unas cosas donde sepan más o menos cómo es el tema de cuántas entradas pueden venir por cada uno de los PLC. Pero mayormente son casi todos los PLCs de mínimamente 7, de 8 entradas, ¿sí? De 8 bits se le llaman, ¿sí? Vienen divididos por 8 bits. Y me van a decir, pero profe, yo veo hasta i7. Sí, pero hay que considerar que mayormente la mayoría viene contando la primera entrada como i0, ¿sí? Al igual que la salida. Muchas veces aparecen hasta Q7, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque empiezan desde Q0, ¿sí? Yo acá empecé desde Q1, Q2, Q3, Q4, 5, 6, 7, 8 hasta 9 para mostrar las diferentes formas de conexionado, ¿sí? Pero casi siempre vienen de a pares, ¿sí? De 4, 8, 12, 16, 32, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Bueno, como les decía, yo acá hice la alimentación del PLC, a lo que vendría a ser nuestro CPU interno, ¿sí? Muchas veces, como les decía, las entradas pueden estar tomadas la alimentación directamente desde acá. Puede ser que sea la alimentación desde la fase, desde el positivo, ¿sí? Si es de 24 volts, ¿sí? Desde el positivo, o las entradas siempre son de 24 volts, recuerden eso. O mejor dicho, de corriente continua, porque hay algunos PLC que trabajan en 12 las entradas también. Si nuestra PLC se alimenta de 24 volts, lo que uno puede hacer es que automáticamente esto está interconectado internamente. Y lo único que yo tengo que hacer es conectar al otro punto, ¿sí? A través de un cable y nuestro sistema de comunicación externa, ¿sí? Nuestro pulsador, nuestro finales de carrera, nuestros sensores, ¿sí? Conectarlo y darle la señal del pulso, ¿sí? Pero bueno, vamos a agregarle algo que vendría a ser nuestro común, ¿sí? Lo voy a poner acá, vamos a llamarlo M, nuestro común M. ¿A qué se refiere nuestro común M? Es nuestro sistema de alimentación, ¿sí?
yo voy a considerar que nuestro común M vamos a tomar la alimentación positiva. Así que voy a sacar de la parte positiva de la fuente. Recuerden que esta es la positiva y esta es la negativa. Voy a sacar de mi parte positiva. Voy a pasar por arriba del cable y voy a conectarlo directamente ahí. O sea, ahora yo todas mis entradas, lo que tengo, ¿sí? Lo que tengo en mis entradas, en este punto de acá, si yo pongo un tester, la punta acá, y otro tester, la punta acá, y estoy midiendo corriente continua, voy a tener los 24 volts, ¿sí? Pero no se me va a prender nada porque no le di un pulso, una señal o algo que habilite. Entonces, ahora lo que necesito es algo que me genere ese pulso, esa señal, o que me habilite la señal. Yo voy a representar algunos de los elementos que podemos usar. Uno de los que podemos usar, ¿sí? Es nuestros pulsadores, ¿sí? Podemos usar pulsadores. Otro de los elementos que podemos llegar a encontrar o usar son finales de carrera, tipo rodillo. Y otro de los elementos que podemos llegar a usar, lo voy a representar de una manera simple, son sensores, ¿sí? Depende qué tipo de sensor va a ser el dibujito de ahí, pero mayormente esos son algunos de los elementos que podemos llegar a encontrar. También hay veces que depende de la programación y la forma de trabajar, podemos llegar a encontrar que algún contacto de algún relé me dé alimentación a las entradas, ¿sí? Porque puede pasar. Pero eso ya son casos de programaciones muy extensas y no las vamos a ver. Bien, lo que yo necesito acá es que se me cierre el circuito para que esto me dé una señal. ¿Cómo hago para cerrar el circuito? Y yo ya acá tengo alimentación positiva, lo que necesitaría acá es alimentación negativa, ¿sí? Entonces lo que hago es simplemente sacar de este punto un cable, ¿sí? Que me alimente negativamente cada uno de mis indicadores de entrada, ¿sí? Cada uno de mis elementos de entrada. Por ejemplo, mi pulsador de marcha, ¿sí? Puede ser. Mi final de carrera S1, mi sensor 1B2, ¿sí? Pueden ser diferentes elementos que me permitan, ¿sí? Tener una señal, generar una señal de entrada, ¿sí? No es muy complicado conectar las entradas, hay que ver básicamente si tenemos un común o si automáticamente ese común está interiormente, ¿sí? Y con un tester lo único que se hace si está conectado interiormente es poner el medir corriente, ¿sí? Ponemos una punta, que yo la positiva acá, y tocamos el positivo. Si no nos da alimentación, no nos da señal, sabemos que no es, tocamos el negativo, y si tocamos el negativo y nos da alimentación, ya sabemos que tenemos positivo acá. Y si no, viceversa, ponemos la punta negativa y acá tocamos con el positivo, y ahí vamos probando el tema de las entradas. Siempre se prueba de esa manera, a menos que esté indicado en el dorso, en el frente del PLC, el tema de las entradas. Ahora vamos a pasar a las salidas, ¿sí? La parte de salidas, ¿sí? Acá sí tenemos diferentes diagramas y formas de conexionado. ¿A qué me refiero? Como yo tengo diferentes tipos de conexiones, estas son a transistores y estas son a relé, ¿sí? Lo que me puede llegar a pasar es que tenga diferentes tipos de corriente. Recuerden que las que son a relé me soportan corriente continua y corriente alterna, ¿sí? Hasta 8 amperes máximo. Siempre es recomendable no conectarlo directo, ¿sí? Si trabajamos con más de 8 amperes, porque te lo dice el fabricante, y además siempre es mejor trabajar a través de un relé, ¿sí? Una salida relé, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, por ejemplo, esto que está acá indica que están conectadas en serio con una de las alimentaciones. ¿A qué me refiero? Perdón, en paralelo con una de las alimentaciones. ¿A qué me refiero? Imaginemos que esta la vamos a trabajar con una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación, ¿sí? De 12 volts. De 12 volts, ¿sí? Entonces yo pongo el positivo conectado al común, ¿sí? Automáticamente,
¿sí? Y acá todas estas salidas ya tienen 12 volt hasta este punto. Bien, lo único que me falta es conectar mi elemento de salida, ¿sí? Por ejemplo, hay relé que trabajan de 12 volt. Así que voy a poner un relé de 12 volt, ¿sí? Vamos a llamarlo K1, mi relé K1. Y yo ya ahí tengo generado un circuito de salida. Puedo seguir agregando elementos. Por ejemplo, una lámpara de 12 volt, tranquilamente, L1, ¿sí? Una lámpara de 12 volt la puedo conectar directamente. O puedo hacer lo mismo, pero trabajando con, en vez de 12, 24 volt. ¿Sí? Tengo relé de 24 volt. A este lo llamo K2. Y yo ya tengo 24 volt por acá y están alimentando mi relé. O puedo alimentar una electroválvula. ¿Sí? Que la llamamos yo 1Y1. Puedo alimentar directamente una lámpara también, si es necesario. Y vamos a ver si me entra el dibujo por acá. Que hay lámparas de 24 volt. Y ya ahí ya estaría haciendo un diagrama de conexión. El tema es que yo acá tengo algo distinto, ¿sí? ¿A qué me llama distinto? Yo acá puedo tener alimentaciones independientes. Puedo trabajar tanto con corriente alterna como corriente continua. De esta manera, si yo tengo así, ya me limita la salida a que estas 4 salidas trabajan con 12 volt y estas 3 salidas trabajan con 24. Muchas veces se busca trabajar con salidas independientes porque en un circuito puedo tener diferentes cosas todas juntas conectadas. Ejemplo, ¿a qué me refiero? Yo acá alimento con una fuente de alterna, ¿sí? Y alimento un motor de bajo consumo directamente, ¿sí? Entonces yo estoy alimentando un motor de bajo consumo directamente al PLC, ¿sí? Entonces esas son las ventajas que me da el trabajar en salidas independientes, ¿sí? Que cada una toma su alimentación, ¿sí? Yo acá podría conectar otra fuente que yo necesite para otro elemento, por ejemplo una fuente de 24 volt, ¿sí? Pero que solamente trabaje para el elemento que yo necesite, que es K3, ¿sí? De esa manera son los diferentes diagramas de conexión de salida. Yo puedo tener un común para algunas salidas, un común para algunas salidas, en el cual va a tener la misma tensión de alimentación los elementos que carguen esa salida, o puedo tener mis salidas independientes.